Representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Entre Ríos, APIME. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto que hayas venido. Por la invitación. Por favor. Bueno, yo hacía referencia a esto que me decía hoy un comerciante en peatonal. ¿Cuál es la situación de las pymes aquí en nuestra región respecto a este dato nacional? Bueno, yo creo que la publicidad que ha adquirido, una información que salió, que era el quebranto de 12.500 empresas industriales en el país, con lo que eso implica de desempleo, desocupación, requiere la explicación del marco, porque por ahí yo anoté algunos datos porque me pareció que iba a ser importante como para abonar y hacer poner en contexto lo nuestro, dale. Poner en contexto con lo nuestro. Nosotros tuvimos entre junio y mayo, junio del 24 y mayo del 25, una inflación del 47-96%. O sea, el interanual a ese valor. Entre junio y mayo, exactamente. El aumento de la energía en Paraná, por kilowatt, 75%. Los aumentos de los alquileres que van acompañando, como mínimo, la inflación. Autónomos, lo que pagamos mensualmente para sostener nuestra actividad, 56%. Siempre estamos hablando en el mismo periodo del aumento. Internet, 102%. Las cuotas del monotributo, categoría E, para tomar una referencia intermedia, 189,27%. Esto, cuando estoy hablando de gastos ineludibles, si uno le incorpora el hecho de que tenés quienes acompañan en tu labor diaria, gente que está trabajando, que hay que hacer aporte y contribución, el salario que aumentó por debajo de la inflación tal vez, pero que significó un aumento. Que para muchos empleadores es el costo más bajo, algunos dicen. Sí, es un costo bajo. Dentro de los gastos. Pero esto está, ¿cuál es el contexto decisivo de esto? Cuando vos tenés ventas, cuando hay mercado interno, en general todos estos gastos se diluyen porque son gastos relativamente fijos que permiten con una evolución de las ventas sostener si no, la no es rentable, actividad. claramente. Exacto. Ahora, si hay un mercado interno que no existe, el mercado interno es cuando quienes trabajan tienen ingresos fijos, jubilados, las asignaciones, trabajadores, los sectores medios con capacidad adquisitiva se ha disminuido, empieza a suceder que las ventas bajan, nos aumentan los costos de mantenimiento, nos bajan las ventas y es insostenible, y ahí está la razón del quebranto de 12.000 y pico de empresas, ahí está el cierre de más de 20.000 comercios, ahí está acá en Paraná, que yo lo mencionábamos los otros días, de droguerías, de empresas y comercios que han cerrado de un día para el otro, no se pueden sostener. Y la situación crítica, profunda de las pymes está relacionado con esos factores, con la baja de las ventas y un aumento de los costos que va de la mano con otros intereses que no tienen nada que ver. Que desniveló en los números. Dale, Nahuel, vamos. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. El gobierno nacional y provincial en el discurso se jactan de bajar impuestos, o por lo menos de no aumentarlos. Usted un poco lo desmentía con esto que decía al principio. Pero le quería preguntar si tienen acompañamiento, apoyo de algún tipo de parte del gobierno nacional o provincial. Bueno, APIME ha venido sosteniendo una postura que nosotros creemos que es muy coherente, relacionada a que cuando hay estrategias para desarrollar el mercado interno, hay estrategias para sostener la educación, para sostener la salud, para sostener proyectos productivos, para sostener proyectos de desarrollo regional. En realidad, como ustedes aprecian por los números, han aumentado para los sectores que pertenecen a las pymes y MIPYME los costos, y se ha bajado, por ejemplo, el impuesto a bienes personales, que son los impuestos directos que pegan a los sectores que hoy están sacando gran cantidad de dinero al exterior, que es lo que nos está faltando en el país. Se estima que hay alrededor de 400.000 millones de dólares afuera. Todo esto configura una estrategia donde yo, y APIME lo ha señalado, no hemos escuchado al presidente hablar de productividad, hablar de trabajo, hablar de pymes. No hay estrategias, no hay propuestas. Nosotros hemos presentado un proyecto que está en tratamiento de comisión para una emergencia PYME, para que sea atendida frente a los procesos
que lógicamente vamos cayendo en falta de pago, entre ellos de los costos impositivos, y vamos a procesos judiciales que son insostenibles, imposibles de resolver. Y todo esto es agobiante, todo esto no tiene sostén. Entonces nosotros decimos, APIME sostiene de que para que haya una estrategia tiene que haber intenciones de soberanía. Pero ¿por qué este planteo que parece tan político, digamos así, que pareciera distante de lo que son los intereses concretos de las pymes? Cuando no hay un interés para que funcione el mercado interno, se pierde el desarrollo del mejoramiento salarial, del desarrollo productivo de la zona, se paralizan. Fíjate vos, la actividad del pollo en el mes pasado tuvo el pollo una baja del 2,2%. La actividad bovina, la baja del 8%, la actividad aceitera del 18%. Entonces, todo esto son índices que nos dicen que vamos para atrás. Sin embargo, hay un crecimiento aparente de la economía que está relacionado con el extractivismo. Aparecen las minas de oro que descubrimos, el litio, el petróleo, vaca muerta, y sin embargo nosotros tenemos combustible caro, comida cara, y esto le pega a las pymes profundamente. Alfredo, te pido que seas un poquito más breve, así podemos hacerlo más dinámico con el panel. Perdón. En la medida de tus posibilidades, ¿eh? Me lo pide producción. ¿Cómo no? Nacho, sí. Sí, bueno, lo estoy viendo aquí en el wall. Iba a hacer la pregunta de cuántas pymes son las que han cerrado aquí, cuántas había y cuántas hay ahora. ¿Y en qué consiste este plan de emergencia que ustedes han presentado? ¿Por cómo se hace para detener estos cierres? Esto requiere políticas y estrategias económicas globales del país, digamos. La política de emergencia es para postergar los juicios a las empresas, amortiguar a través de la baja de los impuestos que sufrimos las pymes, que como te mostraba, los monotributistas pasamos a pagar o pasaron a pagar, igual que los autónomos, montos superiores, mientras que a los que más ganancias tienen le han bajado. El contexto no está hecho para el crecimiento y mejoramiento. Junto con eso, el déficit universitario, el CONICET y las universidades, que son un apoyo para las pymes, han quedado reducidas o van quedando reducidas a su mínima expresión. Ana. Yo quería saber si hay algún sector específico que es el que más sufre y qué condiciones mínimas se necesitarían para que esto empiece un poquito a pegar la vuelta. Es reiterativa un poco la respuesta, ¿no es cierto? Cuando no hay dinero en el bolsillo, el humor de la gente previene y está pensando en gastarlo en aquellas necesidades Aunque aumenten los máximas. sueldos, digamos. Pero hasta la venta en los supermercados bajó. El otro día hablaba con un colega que está en la Cámara de Gastronómicos y la gente va en la oportunidad que tienen para algún agasajo o motivos por los cuales desea salir y pagan con tarjeta en cuotas. Sí, sí, lo hemos tratado aquí. Bueno, todo esto marca índices que, como no sé quién observaba hoy, que no hay antecedentes muchos. Vos mencionabas el tema de los comercios o de los locales que se han desocupado y que si bien se ocupan en otros lugares comerciales de la ciudad, cosa que es cierto también, Claro. la ciudad debería haber crecido como para mantener lo que tenía y Los dos. ocupar lo nuevo. Claro. Pero no crecemos. Yo no escucho, ni siento, ni sentimos, ni conocemos a través de nuestros asociados de apertura significativa, de emprendimientos, salvo algunos que por suerte han logrado sobrevivir, y nos pasa o pasa en algunos rubros que se sostienen porque caen otros. Entonces, de algún modo recibís lamentablemente la caída de otro para sostenerte vos. El otro día en una reunión de APIME la semana pasada, había rubros de la construcción, por ejemplo, quien mencionó su situación, dijo, tengo que despedir 1/3 del personal que tengo. Marroquinería, que participó en una feria en Buenos Aires, decía en el año 2000 había alrededor de 500 stands, fui y no había más de 120. Y esto sucede en todos los rubros. Entonces vemos de que en vez de haber un crecimiento para nosotros, para las pymes que ocupamos el 80% de los trabajadores que están inscritos en el país, estamos en riesgo de muerte ya, porque ya estamos cayendo. Vale. Y en ese contexto tan difícil, ¿pueden aplicar algún tipo de estrategia para atraer a los clientes en este momento? ¿Algunos rubros? Sí, a ver, menciono esta reunión que tuvimos de APIME porque había una heterogeneidad de actividades donde no hubo uno, salvo uno que
mencionó que tiene una carpintería que se está desarrollando en una actividad muy nueva que estaba prosperando, le estaba yendo bien. Pero el resto que estábamos, que había software, que había imprenta y gráfica, que había construcción, que había indumentaria, que había gastronómico, todos mencionábamos una situación de deterioro que va de la mano. El promedio de la baja de venta está en el 40% en relación a un año y medio atrás. Bien, Corina. Está claro que con todo lo que ha dicho, digamos, no hay estrategia posible desde la pyme que pueda salvar a la pyme, sino que realmente, digamos, es una situación coyuntural compleja que los afecta a todos y nos afecta a todos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hace para entender esta un poco relación de amor-odio entre una sociedad que, por un lado, festeja, ¿no?, que las importaciones puedan, bueno, ingresar con menos impuestos teóricamente y demás, y celebran que se pueden comprar una cartera directa de China o lo que fuere, pero a la vez están viendo que sus pymes están realmente en una situación crítica, insostenible, como casi siempre han estado, porque no he visto gente que diga, bueno, tengo una pyme, soy feliz en Argentina. Pero como se ha visto ahora, en esta coyuntura especial que se está transitando, pareciera ser que hayamos antecedentes en la década del 90. ¿Estamos de acuerdo en ese punto o por ahí cuál es su opinión al respecto? No, absolutamente. Esto es un plan que no es novedoso lo que está pasando en el país. Lo hizo Martínez de Oz en la dictadura cívico-militar, sucedió en el Menemato, sucedió con De la Rúa de algún modo en sus planteos económicos, sucedió con Macri, incluso todo ese proceso de endeudamiento, la libre importación. Hoy importan equipos usados que podrían generarse en el país. La libre importación de los productos que vos quieras que entran y compiten con la industria nacional en contrapartida a lo que hacen los países con mayor potencialidad. Fíjate vos que Estados Unidos, el gran planteo de Trump es decir, bueno, acá cerramos, cobramos aranceles, no entra más nada, y acá somos los campeones del liberalismo. Entonces, creo que esto está en contradicción, el plan, y por eso mencionaba, y vos bien lo concebís, lo planteás, está en la generación de un plan económico que tiene que servir al país. Y por eso hoy planteábamos, y APYME lo plantea, de que tiene que haber una política soberana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros decidamos en función de lo que le conviene a las mayorías en el país, entre los cuales nos sentimos incluidos junto con los sectores trabajadores, los profesionales, el 90% de los que vivimos del esfuerzo del trabajo. Vengo para este lado, vengo con Javier, dale. Hola Alfredo, ¿cómo le va? Hola, Gran Javier. jugador de pelota paleta, vamos a decirlo así. Alfredo, ¿tienes la estadística, el monitoreo de cuántos puestos de trabajo se perdieron en Paraná o Entre Ríos con el cierre de estas pymes que usted mencionaba recién? Y lo otro, con el anterior gobierno, que había tal vez alguna sintonía fina, ¿por qué tampoco pudieron generar mayor trabajo? ¿Por qué no se generó más trabajo con el anterior modelo? Porque esto es cierto lo que te marca de la crisis, pero con el anterior modelo tampoco se crecía en trabajo. Bueno, hay dos partes, digamos. Una, nosotros no tenemos una capacidad de generar estadística, siempre nos remitimos a información que normalmente dan los organismos autorizados para hacerlo. Lamentablemente en la provincia no hay una información cierta y precisa de esos datos, de cantidad de trabajadores que pueden haber quedado desocupados. ¿Y de Paraná? No, de Paraná ¿Usted sabe? No, habría que remitirse a la municipalidad a ver si hay algunos mecanismos que... Y la hemos pedido, no hemos logrado obtener una información cierta. Bien. Nos manejamos un poco por el termómetro que nos dan nuestros asociados, el contacto con la gente, la evolución de las ventas en el promedio que todos tenemos. ¿Su rubro, librería, imprenta, cómo está ahí? Librería imprenta tiene varios aspectos. Es mi rubro, imprenta informática y librería y papelería. Tenemos el hecho de que tenemos que ayornarnos y actualizar porque la papelería y la imprenta Va para lo digital. va quedando y van surgiendo y bueno, estamos tratando de innovar, que creo que es interesante lo que es dice. un reto permanente. Las inversiones que rigen, que no nos sucede solo a nosotros, sino en la mayoría de los casos de las pymes, en todos los rubros, las inversiones son altísimas para nuestras capacidades y los riesgos son más altos todavía. Le preguntaba Entonces, por qué en el anterior
gobierno o proyecto no pudieron generar apoyar a que se generaran más empleo de trabajo, porque hubo altos bolsones de pobreza y desempleo. Sí. Yo creo que en el último periodo del gobierno anterior hubo grandes déficits evidentes, con una estrategia que permitía sostener tal vez una planicie con una pendiente descendente lenta. Esto es un precipicio. ¿Qué definición? Yo Bueno, y en ese contexto también un poco complementario a lo que preguntaba Javier, ¿no hay un plan entonces, digo, de emergencia para esos trabajadores que quedan afuera de una pyme? ¿No tienen hoy por hoy ninguna, digamos, ningún tipo de asistencia inmediata, digo, por un lado? Y por otro, si las pymes que por ahí están atravesando una crisis, ¿alguna ayuda crediticia, algún subsidio, algún plan existe en alguno de los ámbitos del Estado? No, no. Incluso ha ido desapareciendo muchas de las coberturas y alternativas de propuestas de crédito que podían ayudar. Hoy, en la proximidad de una situación crítica donde vos tenés que pensar indemnizaciones o solventar costos de cierre, ya te desespera. Solo pensar en cierre. Lógicamente, una cosa que yo he notado, hay muchos asociados que están pidiendo apoyo psicológico producto de la situación de trastornos que genera haber crecido durante años o haber sobrevivido y estar hoy frente a la expectativa del cierre. Ya voy con vos, Ezequiel. Dale. Producción nos da un dato importantísimo. Nos dice que según el área de habilitaciones municipal, entre el 1 de julio del 2024 y la fecha de hoy, es decir, un año, se dieron de baja 104 locales comerciales en Paraná. No hay aclaración respecto de los motivos de esos cierres. Y el centro comercial está haciendo un relevamiento de cierres que tendrá resultados el próximo jueves, así que los vamos a tener seguramente aquí como dato en el ventilador. Dale, Flaco. Dale, sumo. Una cosita cortita, si quieren, respecto del empleo. Entre Ríos, en general el país, particularmente Entre Ríos, tiene el problema de... más que del desempleo, de los empleos cuya plata, cuyo sueldo no te alcanza para llegar a fin de mes. Por eso hay muchos empleados que buscan otro trabajo, etcétera, que es una particularidad de Entre Ríos, particularmente de Paraná, que tiene 4 y pico, mientras que la media nacional es casi 8, si no me equivoco, el último dato. Y respecto al empleo privado, hubo interanual una caída de 3.000 puestos, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas, que toma datos del CIPA, que es el Ministerio de Trabajo, más otros datos cuya sigla no recuerdo, debo decir con honestidad. Alfredo, marcaba recién usted, respecto a la pregunta de la ciudad Guayi por su comercio en particular, esto de avanzar o reconvertirse. Milei viene diciendo, sin medias tintas, que manda al mercado y si alguien no vende tiene que cerrar y le importa nada, porque lo dice y lo grita, aunque sea horrible, pero ni siquiera lo más feo que dice. Entonces está clarísimo. APYME tiene un planteo político potente, que es el que usted menciona y cuenta, pero como grupo, como cámara. Pero en cada individuo, en cada comerciante, en cada dueño de pyme, familia dueña de pyme, piensan en esto, en reconvertirse, tiro esto y me voy, aguanto porque sé que se va a dar vuelta la taba, no sé. Bueno, ahí está lógicamente en la creatividad, en la predisposición que puede tener cada uno para afrontar situaciones difíciles. Pero nosotros siempre hemos dicho, bueno, cuando uno tiene un buen barco, vos navegás en cualquier lado. Pero para poder navegar y mantenerte necesitas la profundidad y necesitas el mar donde estar. Cuando ese mar no existe, esa agua no está, remás en la arena. Por más estructura y capacidad que tengas, tus posibilidades de desarrollo, de cambio, no están. Esto es lo que le está pasando a muchos. ¿Qué es lo que hacen quienes producían, por ejemplo, indumentaria, ropa, tela, textil, que ha sido un sector muy golpeado? Cierran e importan. Claro. ¿Esa es la alternativa? Por eso que nosotros decimos que tiene que haber un proyecto de país, claro, una propuesta soberana que diga, no, tenemos que proteger a la gente. Hoy hablaban y escuchaban, cuando vos mencionabas la cuestión de que debería haber un montón de instancias del Estado para proteger una persona en situación de calle que se muere. Bueno, las estructuras del Estado es vital como el mercado interno
para orientar la economía, para desarrollar y poner estrategias y políticas para un país. Cuando no las tiene y queda al mercado, pasa esto. Esto por eso no es la primera vez que lo vivimos. Esto ya ha pasado. El endeudamiento, el quebranto de empresas, el cierre de desarrollo tecnológico, la caída del CONICET, la caída de la salud pública, el Graham, el proyecto Karen, un proyecto tecnológico que lideraba en el mundo Argentina, lo liquidamos, se lo pasamos a una empresa una empresa norteamericana. Entonces, cuando no hay proyecto propio tecnológico, económico, de mantenimiento de la gente, estamos mal. Tenemos que cerrar. Un dato más que aportamos, hacía la mención hoy de este comerciante que me daba este dato preciso de el cierre de locales en la peatonal, que es muy raro y que no se ocupen rápidamente. ¿Tenés un dato, Corina, vos respecto del shopping? Sí, efectivamente. También. Si bien no se conocen los motivos, porque desde habilitaciones comerciales no se ha dado cuáles son los motivos de la baja de comercios y desocupación de locales en la peatonal, pero para dar un dato, si se quiere, hasta anecdótico. Tengo una amiga muy allegada que tenía su local en el shopping de Paraná y... ¿En el nuevo o en el viejo? En el nuevo está en proceso de dejar el local porque solo el costo de alquiler asciende a 4 millones. Claro, ¿cuánto tenés que vender para...? Exactamente, además de las comisiones por ventas y demás que tiene que dejar, a lo cual... Por el alto tránsito que hay de gente, pero que no ingresa a los locales a comprar, lamentablemente, digo, esto pareciera ser que es un shopping del cual nos vamos a tener que ir, lamentablemente, despidiendo, si no entramos a comprar y a sostenerlo y a defenderlo. Por eso lo que pide decía hoy de esta dicotomía, esta contradicción entre, bueno... queremos lo importado, queremos lo de afuera, queremos el libre mercado, está bárbaro, eso sería en un mundo ideal, la libre competencia, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cuidar nuestra industria nacional y nuestros recursos porque si no se complica. Lo que pide el comercio, ¿no? La reactivación del consumo. Alfredo, presente es para vos por habernos visitado esta noche. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a vos. Y compartir tus datos, por favor. Muy amable, gracias. Vamos a